Hola amigos y bienvenidos a mi videoblog. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de los sacramentos y los sacramentales. Aunque hoy no voy a hacer un video completo al respecto de los sacramentos y los sacramentales, hoy quiero tomar, digamos, un pequeño espacio para compartir con ustedes mi experiencia personal como católico y con referencia claramente a los sacramentos y los sacramentales. Miren amigos, esta situación en la que hoy nos encontramos con la presión psicológica, porque más que nada es una presión psicológica, sobre la amenaza de este virus, el coronavirus, que sí, en verdad que es una infección que puede causar mucho daño a las personas, especialmente aquellas que tienen alguna especie de disfunción, anomalía o enfermedad que tenga que ver con el sistema inmunológico de tu cuerpo. Es verdad que las personas que usan drogas, las personas que usan ciertos productos médicos que continuamente les causan alguna especie de estrés a su cuerpo, son personas que pueden estar con más riesgo que una persona normal, vamos a decir así. Un diabético, una persona que tiene un trasplante, alguien que sufre del corazón, cualquier cosa que ya de por sí te pone en riesgo, incluso enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico de por sí ya está trabajando para enfrentar todas estas enfermedades que nos llegan todos los días y que nuestro cuerpo, una maravilla que creó el Señor, un milagro de vida, todos los días tiene lo que llamamos un sistema inmunológico que se encarga de defendernos de los males que nos atacan. De igual manera, todos nosotros, católicos, cristianos, sabemos que tenemos un ángel de la guardia. Y este ángel de la guardia es asignado a nosotros desde el momento en que nacemos. Tenemos, como se describe, como un ejército celestial en los cuales incluye a los arcángeles, como son San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel, que nos defienden en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pero con esta situación del coronavirus, vemos cómo nuestra iglesia ha sido afectada. Y muchos de los sacramentos de los cuales antes, podríamos decir, estaban siempre disponibles prácticamente a cualquier momento que quisiéramos, especialmente en aquellos países donde todavía los sacerdotes tienen un sistema de servicio que aún se relaciona bastante con el servicio a la comunidad, el de ser un Altus Christus. Este virus del coronavirus lo que ha venido a traer a colación es que ha regresado una vez más a todos los sacerdotes a sus obligaciones desde siempre, que son precisamente, y el sacerdocio es uno de los sacramentos de la iglesia. Recordemos que son 7: el bautismo, la primera comunión o eucaristía, la confirmación, obviamente, y tenemos el matrimonio, la orden sacerdotal, la unción de los enfermos y, por supuesto, y no es que lo haya mencionado en orden, sino que tenemos algo que es poderosísimo, que todo el tiempo nos trae siempre la gracia y la misericordia de nuestro Señor, que es la confesión. La confesión. La confesión es otro sacramento. Los sacramentos, son precisamente la misericordia de nuestro Señor Dios aquí en la tierra. Porque nuestro Señor Dios, Jesucristo, como ya sabemos, se fue a los cielos. Nos lo dice la Santa Biblia, cuando subió a los cielos, pero nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es ríos de gracia que nos ha dejado nuestro Señor, disponibles a nosotros, ahí lo tenemos todo el tiempo, pues es precisamente uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que en la Santa Iglesia Católica llamamos como la Trinidad, la Santísima Trinidad, es decir, 3 personas en una. Bueno, esto de los sacramentos es súper importante. Todos nosotros como católicos hacemos uso de estos sacramentos durante nuestras vidas, desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos, desde el momento que nos llama nuestro Señor. Entre el nacer y el morir hay un montón de... A ver, creo que tengo la puerta abierta. Ya tengo la puerta abierta. Entre el nacer y el morir, sabemos pues que tenemos un montón de cosas que suceden en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos acudido a un velorio, a un bautismo, a una quinceañera, que simplemente es de tradición, lo que hacemos culturalmente, pero se ofrece esta misa, ¿verdad?, a conmemoración de la muchacha que está haciendo sus 15 años,
tiene su Eucaristía, ¿verdad? Le dice al Señor que se va a portar bien. Pero en sí, todo niño y toda niña tiene que pasar por su camino catecúmeno, ¿verdad? Y eventualmente tomar la Santa Eucaristía y ser confirmado en la fe, ¿verdad? De esta manera, todos y cada uno de nosotros, cuyos padres han sido buenos católicos, buenos cristianos, nos han llevado a bautizar. ¿Y por qué llego a este punto del bautismo? El bautismo es súper importante, incluso tú y yo lo podemos hacer. ¿Sabías eso? Así es, el bautismo es uno de los sacramentos que todo mundo puede hacer. Claro está, de preferencia tiene que ser un sacerdote, pero a falta de sacerdotes, tú y yo lo podemos hacer. Porque si tú has sido bautizado, tú has estado en la fe, tú has tenido el uso de los sacramentos, tú eres una persona óptima para poder hacer un bautismo en caso de que un sacerdote faltase. No me atrevo a decir de los otros porque en realidad no sé, pero lo que sí podemos hacer unos por los otros como laicos es orar los unos por los otros. El desearle lo mejor al otro, en que se vaya al cielo, en que todo le salga bien, que le dé más al Señor, que nada le falte al próximo, especialmente y sobre todo la misericordia de nuestro Señor Dios. Que me falte todo excepto la misericordia de nuestro Señor Dios. Miren, y estos sacramentos son tan importantes. Hoy, como vuelvo nuevamente a retomar con la cuestión de la enfermedad del virus del coronavirus, esta pandemia a nivel mundial, muchos andan corriendo como gallinas sin cuello, incluyendo sacerdotes, religiosos y religiosas. Y no los culpo, porque la naturaleza humana del hombre, de la mujer, cuando me refiero a la naturaleza humana me refiero al hombre y a la mujer, pues tiende a entrar en pánico, tiende a creer que en cualquier vuelta de la esquina se va a contagiar del virus. Y ahí tenemos gente que andan tapados, que exageradamente se están cubriendo, que no viven una vida ordinaria. ¿Por qué? Por temor a la enfermedad. ¿Y qué hay detrás de ese temor a la enfermedad? Es el miedo a morir. Yo me pregunto por qué tenemos miedo a morir, aunque es una experiencia, es una emoción, un sentimiento muy particular que a cualquiera le da miedo, no nos queremos morir. Mas sin embargo sabemos que todos vamos a pasar por esa experiencia, porque tenemos que morir para vivir. Es parte de nuestro camino, es parte de nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesús, que siendo hombre y siendo verdadero Dios, siendo hombre y verdadero Dios, murió por nosotros, entregando su sangre para el lavado de nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, en ese Calvario que Él mismo, al hacerse hombre, ¿verdad?, trató para conocer mejor las experiencias de nosotros los humanos. Yo por lo menos así lo veo. Como les digo, esto no es teología, sino que es mi experiencia como católico. Pues miren, esto del coronavirus ha espantado a muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, y hay muchos que se están echando para atrás. De hecho, he conocido a varios que ya ni sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas quieren ser. Y si no, cada quien con su conciencia saben precisamente por las situaciones por las que están pasando. Igual como muchos doctores, enfermeras y demás que estaban por el dinero, hoy se dan cuenta de que ya no quieren servir. ¿Por qué? Porque tienen miedo a infectarse, tienen miedo a morir. Lo mismo pasa con un soldado. Un soldado tiene que ir a la batalla independientemente de si tiene miedo o si va a morir. ¿Por qué? Por defender a su patria, por defender a su gente. Pues hoy en día, tanto los sacerdotes, religiosos y religiosas, así como los doctores, los enfermeros y todos los que andan respondiendo aquí, que son los mejor pagados, por lo menos en Estados Unidos, tienen la responsabilidad de servir al pueblo. Hoy muchos están rajando. ¿Por qué? Porque tienen miedo a infectarse, tienen miedo a morir. Y como les digo, cualquiera tiene miedo a esto, no los culpo. Mas sin embargo, en la cuestión de religión, en la cuestión espiritual, hoy es el tiempo en que se está viendo un retorno a lo que viene siendo lo básico del sacerdote. El sacerdote, que es uno de los sacramentos de la iglesia, es un sacramento de la iglesia, el sacerdocio. En esto, lo que estamos viendo es que hoy los sacerdotes, religiosos y religiosas, se están entregando completamente a Dios, tratando de hacer lo que Dios les pidió, que se aparten del pueblo para servirle al pueblo, para ser para ser uno con Cristo, especialmente a la hora de la Eucaristía, el de ser un altus Christus, el tratar de ser como Cristo. Pero no solamente eso, sino que al ser ellos, vamos a decir, confiados con este
esta orden sacerdotal, ellos confieren, por así decirlo, con sus manos santísimas, bendicen no solamente a las personas, sino que también a través de ellos lo que tenemos es la Santa Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía, ¿verdad? Verdadera alimento espiritual. Pues muchos sacerdotes es lo que están volviendo a hacer como un altus Christus, a ofrecerse, porque ellos no tienen que ser, vamos a decir, políticos, activistas, no tienen por qué ser padres de familia, aunque muchos lo son, ¿verdad? Porque hay distintos ritos dentro de nuestra iglesia, pero en el rito romano católico no puede el sacerdote ser casado, y esos son los que abundan más en el mundo. Pues ellos se ofrecen como víctimas, ¿verdad? En castidad, donde ofrecen su virginidad, es decir, no se van a andar metiendo con nadie, no se van a estar casando, no van a tener por ahí cositas que no debiesen de ser. ¿Por qué? Porque se entregan a esa castidad. Yo sé que muchos han fallado en este sentido, pero no por eso dejan de ser sacerdotes. De esta manera, el sacerdote es un altus Christus, porque eso se ofrece. ¿Por qué? Porque él se ofrece por la comunidad, intercede por la comunidad, es lo que el sacerdote ha de ser. Él es el que debe de orar, él es el que debe de orar, él es el que debe hacer el sacrificio, él es el que se tiene que apartar de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el que tiene que tener un camino de santidad. Y es por eso que este sacramento es uno de los sacramentos más difíciles, porque tienes tú, obviamente, tu situación humana, pero también tu llamado espiritual, que es el sacerdocio. Eso es muy difícil, no vamos a culparlos, no vamos a juzgar a nadie, pero sabemos que esto es algo por lo que incluso tú y yo pasamos, por los charcos del pecado, ¿verdad? Y muchos se encharcan, y no es sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos purifica. Pues en este sentido, el bautismo es esencial, es puerta para todos los demás sacramentos. ¿Por qué? Porque el bautismo ya en sí, y esto es algo que muchos hermanos separados, disque cristianos, evangélicos y demás, no han dejado de hacer. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede hacer, tú y yo lo podemos hacer. ¿Okay? Por eso es que muchos hermanos separados han abusado de todo esto y ahora andan ahí bautizando y haciendo todo esto. Pero no es nada más, como decir así, cualquier cosa de bautismo, ¿verdad? No es nada más así. Hay una fórmula que ha seguido la iglesia a través del tiempo y se llama el magisterio de la iglesia. Pues miren, estos sacramentos hoy a muchos nos hacen falta y a muchos se han quedado sin estos sacramentos. Por ejemplo, el de la confesión, el de la unción, no me acuerdo, unción de los enfermos, el de la confesión, el de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha apartado a los seres humanos unos de otros, ¿verdad? Ahora dicen que guarden distancia unos de otros, que se laven las manos, que no anden tocando, la gente anda histérica, no quiere tocar a otros, no quiere estar cerca de otros. Bueno, eso ha traído hasta el colapso económico, y va a traer colapso económico en muchas naciones. Pero también está trayendo el colapso religioso en muchas naciones. Lo vemos ahora que han cerrado las iglesias, que la gente quiere ir, pero al ir se están exponiendo y están exponiendo a otros. Pues hoy la iglesia es tu casa, fíjate bien, hoy la iglesia es tu casa y hoy el santuario es tu corazón. Fíjate bien, de estar fuera, hoy está dentro de ti, como dice la palabra del Señor. ¿Qué hay en tu corazón? Ahí debe estar Cristo, ahí debe estar ese santuario. Tu casa hoy es la iglesia, la primera iglesia de la iglesia. ¿Quién es? La familia. ¿Okay? Yo sé que suena esto extraño, pero esto es lo que en estos tiempos nos están mostrando. Preparándonos para un futuro que va a ser aún más peor. No para nosotros a lo mejor, o a lo mejor para nosotros, pero un futuro en que hasta los sacerdotes nos van a hacer falta. No habrá quien confiese, quien haga el sacrificio del altar, por cuestiones que yo siento van a suceder en un futuro. ¿Cuándo? No sé, pero la Biblia lo dice, la palabra del Señor lo habla. Es palabra de Dios. Esto eventualmente va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a pasar, está escrito. Es palabra de Dios y en ella debemos de confiar. Si las cosas que suceden hoy mismo son de alguna manera una reflexión de lo que habla la palabra del Señor, por supuesto que esto y muchas cosas pasarán, pero su palabra nunca pasará, siempre está ahí presente con nosotros. Pues esto es una introducción a lo que quiero seguir hablando sobre los sacramentos y los sacramentales, y aludando un poco más a esto de los sacramentales. Ustedes tienen, por ejemplo, su Santo Rosario, cárguenlo siempre, yo les se los recomiendo, siempre cargarlos con ustedes, ¿verdad?
Su santo rosario siempre cargarlo con ustedes. Su agua bendita, cárguenla, persínense, santígüense con esta, ¿verdad? Confiésense ustedes al Señor, así. Ustedes simplemente, Señor, me arrepiento de mis pecados. Hagan reflexión de los pecados que han cometido. Arrepiéntanse y sigan su vida. Cuando haya la oportunidad, vayan y confírmenlo con el sacerdote en el sacramento de la confesión. Ya vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos de pausa a toda esta gran dificultad en la que nos encontramos, pero por el momento tenemos que pasar por este calvario. Si Cristo pasó por un calvario, ¿qué piensan? ¿Que nosotros no? Todo aquel que quiere ser como Cristo tiene que pasar un calvario. Hoy es un tiempo pues de penitencia, hoy es un tiempo de reparación. Recuerden esto, es tiempo de reparación. Y para reparar los muchos errores que ha cometido nuestra iglesia y muchos representantes de nuestra iglesia, y que no abusemos de estos sacramentos tan preciosos que son la misericordia de nuestro Señor Dios, tenemos que hincarnos de rodillas y recibir a nuestro Señor Dios en la boca, como se debe, con respeto, con benevolencia, con adoración. Por eso es que es tan importante que si tú tienes el privilegio de ir a misa, si tú tienes el privilegio de ir a recibir a nuestro Señor, lo hagas de rodilla y en la boca. ¿Cómo? Fíjate, como ofrenda de reparación, porque muchos son los pecados que tenemos que reparar. Y este virus, lo que ha venido, el COVID-19, el coronavirus 19, lo que ha venido es a hincar al hombre para que se le quite el orgullo y la avaricia, que hoy lo vas a empezar a ver en todos los medios de comunicación. Simplemente una resistencia total al orgullo y a la avaricia, porque el dinero, y por el dinero son capaces de vender hasta su abuela. Así que es una purificación muy grande, castigo para uno, bendición para otros. Les digo, encomiéndense al Señor. Voy a seguir hablando más sobre los sacramentos y los sacramentales, como son los sacramentales, el agua bendita, una cruz, un rosario. Todos estos son sacramentales que sí funcionan, sí ayudan y nos ayudan a mantener nuestra mente ocupada, enfocada en las cosas que tenemos que pensar, en las cosas de Dios. Porque nuestra esperanza es el Señor que hizo el tierra y la cielo, la tierra y el cielo. ¿Y a dónde debemos ir? Al cielo queremos ir. Ok, amigos, que Dios los ampare, bendiga y protege y los lleve por el buen camino. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra, sane de todo mal, limpie de todo pecado y los lleve a la vida eterna. Amén. Viva Cristo Rey, María Santísima, reine en nuestros corazones. Hasta pronto. Bye bye.